Bien. El tema de por qué nosotros hablamos de recursos, yo un poco ya se los adelanté, es el hecho de que, como dice Hitters, los jueces no es que son semidioses o dioses, sino que son humanos y por ende se equivocan. Y como se equivocan, existe lo que es la falibilidad humana, que quiere decir de alguna manera que pueden errar, ¿sí? Y ahí nos volvemos a los dos conceptos que habíamos aprendido de la teoría general del derecho procesal, que es que pueden errar ¿cómo? Bueno, hay un error adjudicando y habrá un error improcedendo, ¿sí? No voy a ahondar de nuevo en esto porque lo vieron con nosotros, lo vieron con el titular, así que yo entiendo que medianamente ya estaría claro. Lo que sí, voy a hacerles una introducción a los recursos extraordinarios provinciales, ¿sí? Les traje un recurso extraordinario provincial para que lo vieran, es un escrito súper aburrido, pero para que lo bajemos a la realidad. Así que nada, vamos a tratar de que se entienda lo mejor posible. Los recursos extraordinarios provinciales están legislados en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Si la tienen a mano, vayan al artículo 161. ¿Sí? Ahí, esperen que voy a admitir a dos personas. Vayan al artículo 161, que es donde los menciona la Constitución de nuestra provincia, y dice un poquito de qué se tratan. ¿Bien? Ahora los vamos a leer. ¿Se sustancian ante qué órgano? Ya a esta altura me lo tienen que decir así. Por favor, uno, a ver. La Suprema La Corte Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. ¿La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires o la Suprema Corte de la Provincia Suprema. de Buenos Aires? Ah, bueno, a mí me gusta más. Usted me entendía, profe. Sí, no me trates de usted porque soy ayudante alumna, no soy profe, y por favor me hace sentir muy vieja. Bueno, Algo importante, que no viene mal, sí, lo entendí perfectamente, pero por las dudas, para el día de mañana, sobre todo para cuando rindan, Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires es en provincia, y después cuando nos vamos a Nación tenemos la CSJN, que es Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bien, sí, son las tres vías que nos posibilitan, ¿sí?, llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Ahora bien, la Suprema Corte, ¿sí?, es un organismo, es un órgano jurisdiccional que tiene un poder, que es un poder de casar. No con Z, sino con S, tiene que ver con el poder casatorio, ¿sí? No lo confundan con el Tribunal de Casación Penal, que se llama así porque viene de muchos años el nombre, pero en particular nos vamos a estar refiriendo al poder casatorio de la Suprema Corte, que en realidad es un poder que nace en Francia, ¿sí?, con la Revolución Francesa, siglo XIX, y lo que dice es que hay ciertos órganos jurisdiccionales, sobre todo los que están a la cabeza en la organización jerárquico-administrativa o jerárquico-procesal, que tienen determinadas funciones que otros no. ¿Sí? Es por esto que hablamos de que es un recurso extraordinario y no un recurso ordinario como, por ejemplo, el de apelación. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la casación? Es este poder que tienen los órganos jurisdiccionales superiores en una organización jerárquico-procesal, y como dice César, es el poder de revisar las sentencias dictadas por los tribunales inferiores, pero no solo de eso, sino de revisarlas y anularlas. Es un poder muy fuerte, porque lo que hace es que una vez que se llega por vía de, por ejemplo, estos tres recursos provinciales a lo que es la Suprema Corte va a abocarse a resolver y puede anular total o parcialmente esa sentencia definitiva o asimilable a definitiva, ¿sí?, que ha llegado a sus manos por cualquiera de estos tres recursos. ¿Bien? Ahora, ¿cómo funciona o cómo se ve plasmada esta casación, este poder casatorio? Bueno, se va a ejercer a través de tres funciones. Históricamente nacieron primero dos, y después nace una tercera. Bien, en orden de aparición, si se quiere, tenemos la función uniformadora, se los voy a ir escribiendo en el chat, función uniformadora, función nomofiláctica y función disquelógica con K.
podrían haber puesto otro nombre. ¿Cómo? Le podrían haber cambiado el nombre, digo. Sí, un garrón, la verdad que un garrón. Sobre todo la de diquelógica, pero bueno, ya está. Pero medianamente un poquito, si nos acordamos o si sabemos lo que significa cada palabra, nos vamos a poder relacionar a qué, digamos, cuáles son esas funciones, ¿sí? Entonces, la función uniformadora se va a encargar, es la primera que nace, ¿sí? A partir de la Revolución Francesa, siglo XIX, se va a encargar, digamos, es una función que tiene el órgano que tiene poder casatorio. Entonces la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires lo que va a hacer es, cuando ejerce su función jurisdiccional, ¿sí? Va a tratar de uniformar jurisprudencia, ¿sí? Y es lo que nosotros vimos ya, que es la doctrina legal. Muy bien, excelente, es la doctrina legal. Cuando la Suprema Corte ejerce esta función uniformadora, está creando, está haciendo doctrina legal. Pero no solo lo está haciendo, sino que la Suprema Corte, por medio de estas tres vías, tiene que velar por esta uniformidad. Porque no se puede poner en riesgo la seguridad jurídica. Es decir, que un juez a mí me diga negro y a Belén le diga blanco sobre una misma cuestión o una cuestión que es muy parecida y que la aplicación del derecho o la aplicación de la doctrina legal debiera ser la misma. ¿Se entiende? Esto por un lado, sí. Es lo que la otra vez el titular estaba medio en contra de esta situación de generalizar. No de generalizar, nuestro titular de cátedra lo que entiende, y un poco yo hice referencia cuando expliqué el recurso de inaplicabilidad de ley la clase pasada, lo que entiende es que la doctrina legal no se aplica, que es hasta inconstitucional, por una cuestión de que es violatoria de la independencia de los jueces. Tenés esa postura y tenés otra postura, que es la que se enrola y dice, no, la doctrina legal existe, porque de todas formas se va a terminar aplicando ¿cómo? Por medio de estos recursos provinciales. Es decir, yo llego a la Suprema Corte, y si la Suprema Corte tiene un determinado criterio, lo va a aplicar, ¿sí? Claro, Ese determinado criterio es la doctrina legal. Ahora, lo que dicen otra parte de la doctrina sobre para la redundancia, sobre la doctrina legal, es que existe, que es obligatoria, en cambio nuestro titular dice que no es obligatoria, por violar la independencia de los jueces, que es obligatoria, pero que como el juez es independiente puede decir, por ejemplo, cuando funda su sentencia, si bien a este caso se le aplica la doctrina legal de tal tema, ¿sí? Dejo sentada mi opinión. Claro. ¿Bien? Entonces ahí el juez lo que hace es aplicar como tiene que aplicar, según esta parte de la doctrina, esta doctrina legal por la uniformidad de la jurisprudencia, pero deja sentado su opinión. Entonces ahí es como que, bueno, dicen que no estaría violándose tanto la independencia de los jueces. Igualmente, imagínense que si un juez se apartare de lo que es la doctrina legal y una persona se sienta agraviada, ¿sí? E impugna por violación o errónea aplicación de la doctrina legal, si la doctrina legal está vigente, la Suprema Corte la va a aplicar. O sea que por jerarquía, de todas maneras, la doctrina legal se terminaría aplicando. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, función uniformadora. La segunda función que yo les dije es la nomofiláctica. ¿Qué quiere decir? Palabras más, palabras menos. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires se va a encargar de aplicar el derecho objetivo al caso en concreto. Objetivo es contrario a subjetivo. ¿Qué quiere decir? Que obviamente cuando hay dos partes en un proceso, cualquier proceso, ya sea penal o no penal, cada parte tendrá su pretensión, y esto nosotros ya lo vimos. Entonces cada parte pretenderá que se le aplique determinada norma, determinada ley, y otra. Entonces empiezan a entrar en juego las subjetividades, lo que quiere cada parte, lo que pretende cada parte. Entonces esta función nomofiláctica dice, bueno, bárbaro, yo entiendo lo que pretende cada parte, pero yo tengo que aplicar el derecho objetivo. Es decir, el derecho fuera de las subjetividades que las partes le puedan dar. Y llega un momento de la historia, que no me voy a poner a hablar de historia ni nada de eso, porque yo la detesto, pero lo importante es lo siguiente, llega un momento de la historia que se empiezan a preguntar, bueno, pero
ponemos en actividad, digo, ponemos en marcha todo este mecanismo judicial que es caro, de organismos jurisdiccionales superiores que revisan y pueden anular las sentencias definitivas o asimilables a definitivas de los inferiores, solo para estas dos funciones. Y ahí nace la tercera función, que es la dique lógica, que dique significa justicia, creo que en latín, la verdad que chicos, ni idea, pero supongo que en latín. Entonces dice, bueno, significa justicia. Entonces, ¿qué dice? Bueno, es un organismo, es un órgano, ¿sí?, que forma parte del Poder Judicial. Y el Poder Judicial tiene que tener en miras, ¿sí?, impartir justicia, hacer justicia. Entonces yo, como Suprema Corte, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a uniformar jurisprudencia, ¿sí?, la voy a aplicar al caso concreto, voy a aplicar el derecho de manera objetiva al caso concreto, pero siempre en miras a que no haya un apartamiento de la justicia. Ustedes ya vieron que, ya vimos todos nosotros cuando pasamos por intro al derecho, que definir justicia es muy ambiguo, pero podemos decir que es el punto medio entre dos extremos, ¿sí? Entonces, la idea es esta, medianamente, ¿sí? Bien. Es griego antiguo es. Ah, es griego, mirá vos, bueno. Lo busqué, no lo sé, lo busqué. Ah, bueno, no, me tiraste un datazo porque la verdad que nunca se me ocurrió buscarlo, así que nada, chicos, dique lógico, dique es griego antiguo. Ténganlo en cuenta, yo también acabo de aprender algo. Gracias, Hernán. No. Bien, entonces, otra pregunta que capaz nos podríamos hacer es, bueno, ¿cómo la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires aplica estas funciones cuando llegan a ella cualquiera de estas tres vías, es decir, cualquiera de estos tres recursos provinciales? Bueno, lo puede aplicar de manera positiva o lo puede aplicar de manera negativa. Y acá capaz se hizo medio lío la semana pasada, por eso me freno y lo vuelvo a explicar. La Suprema Corte tiene la posibilidad de conocer en estas causas en grado de apelación, se dice. Es decir, que la Suprema Corte no se aboca a revisar todas las sentencias definitivas que existen en los grados inferiores, sino aquellas que la parte inste ese recurso, ¿sí? Entonces, cuando le llega ese recurso, la Corte, ¿qué puede hacer? ¿Lo resuelve de manera positiva? ¿Lo resuelve de manera negativa? En realidad, se aboca a resolverlo de manera positiva o de manera negativa. Positiva es cuando le llega alguno de estos tres recursos, se aboca a resolverlo y ella dicta un nuevo fallo. ¿Bien? Entonces, positiva va a dictar la Suprema Corte un nuevo fallo. ¿Por qué? Porque probablemente si procede, ¿sí?, este recurso, lo termine anulando el del inferior, ya sea total o parcialmente. Eso después se verá. Pero una vez que lo anula, está encargada de dictar un nuevo fallo, una nueva sentencia de carácter definitiva, ¿sí? Ahora bien, si se aboca a resolver de manera negativa y procede, lo que va a hacer es anular ese fallo, ¿sí?, el fallo de la sentencia definitiva o asimilable definitiva de la instancia inferior, pero una vez que lo anula, lo manda al inferior y le dice, bueno, usted, tribunal inferior, dicte un nuevo fallo, porque a usted el fallo anterior yo se lo anulé, por esto y por esto, ¿bien? ¿Se entendió? Sí. Entonces se dice que cuando es de manera positiva, será, sí. Te hago una pregunta, cuando devuelve al tribunal inferior para que falle de otra manera, sí, ¿esa sentencia ya queda firme como si tuviese un doble conforme? No. Cuando el tribunal inferior falla, ¿sí?, porque cuando la Suprema Corte devuelve no hay fallo nuevo todavía. Va a haber recién fallo nuevo cuando el inferior lo saque. Se tornará firme ese nuevo fallo cuando haya pasado primero el tiempo para volver a recurrirlo, ejemplo, ir a Corte Suprema, o cuando una vez que fui a Corte Suprema y Corte Suprema se expidió, listo, se terminaron las instancias recursivas. Ahí vamos a estar hablando de sentencia firme, basada en autoridad de cosa juzgada. ¿Se entiende? Sí, espera que te digo con mis palabras. Entonces, cuando se recurre, va a Corte Suprema y la Corte
Sí, la Suprema Corte, perdón. Y la Suprema Corte devuelve para que falle de otra manera. Cuando se hace ese fallo, pasa el tiempo y no se recurre, ahí queda como firme. ¿Está bien, entendí? Sí. Perfecto. Está bien. Listo. Está bien. Perfecto. Porque me estaba haciendo después le metemos un poco de tecnicismo y va bárbaro. Pero sí, está perfecto. Sí, pero quiero tener la idea para después armar todo. Está perfecto. Háganse a la idea de que una sentencia que es definitiva va a pasar a ser firme cuando se agotaron las instancias recursivas, es decir, no tengo más a dónde ir, o cuando yo no la impugné porque no me siento agraviado, y pasó el tiempo, ¿sí? Pasó el plazo para recurrir. Cada impugnación tendrá un plazo, por ejemplo, la apelación tiene 5 días, estos 3 recursos tienen un plazo de 10 días, ¿sí? Siempre los plazos se cuentan a partir de notificada la sentencia. Ahora igual lo vamos a ir viendo, pero como para que vayan bajando a la realidad, ¿no? Esperen que se me está desbordando el chat. Repito lo de positiva y negativa porque no lo terminé de cerrar. Positiva es cuando le llega el recurso, cualquiera de los 3, a la Suprema Corte y se aboca a resolver, es decir, el recurso va a ser procedente, ¿sí? Y se aboca a resolver y dice, bueno, no, voy a anular el fallo del inferior por esto y voy a dictar yo, Suprema Corte, un nuevo fallo. Como lo dicta ella, es positiva sin reenvío, es decir, no le va a mandar al inferior otra vez el fallo para que vuelva a sacar otro fallo, ¿sí? En cambio, cuando es negativa, procede este recurso, si llega a Suprema Corte, y Suprema Corte dice, sí, procede, hay que anularlo. Bueno, señor Tribunal Inferior, este fallo es anulable, por esto y por esto, por lo tanto, dicte un nuevo fallo en su consecuencia. Bien, de acá es negativa. ¿Qué quiere decir? Negativa con reenvío. ¿Sí? Baja. ¿Estamos? ¿Y se puede apelar de vuelta o no? No. Después de la negativa no nuevo fallo. No. O sea, no se puede apelar, no se puede interponer un nuevo recurso otra vez ante la Suprema Corte. Bien. Perfecto. Bueno, hasta acá. Ahora bien, ¿cuáles son estos? A ver, esperen, en el recurso extraordinario entonces no se revisan cuestiones fácticas ni valoración de poderes. Exactamente. Ahora que, sí, César, ahora que les hago la intro a lo que son los 3 recursos provinciales, ¿sí? Una característica de la extraordinariedad de estos recursos es que la Suprema Corte no va a revisar cuestiones de hecho ni de prueba, sí cuestiones de derecho. ¿Bien? Por ende, solamente se va a abocar a resolver cuestiones jurídicas, ¿sí? Es más bien objetivo, no va a revisar cuestiones fácticas, de hecho, cómo se desarrolló una prueba, qué dijo un testigo, qué dijo otro. Esa cuestión ya está cerrada, ¿sí? Hay excepciones, que las vamos a ver, pero esta es la regla general. ¿Cuáles son los 3 recursos que la norma procesal y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires nos brinda como vías para llegar a la Suprema Corte? En primer lugar, recurso de inaplicabilidad de ley. En segundo lugar, recurso, todos extraordinarios, ¿no? O sea, sería recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, recurso extraordinario de nulidad y recurso extraordinario de inconstitucionalidad. Este último, el de inconstitucionalidad, no tiene nada que ver con el federal. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Bien? Porque en los dos se trata la inconstitucionalidad, pero estamos en otra sintonía. ¿Bien? Bueno, ¿necesitan que se lo escriba? No. No. Sí les voy a tirar el dato de que se abrevian así. RIL, REN, REI, porque nada, mucha fiaca escribir todas las veces terribles palabras. Bueno, como les decía, está legislado en lo que es la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. No lo voy a leer yo, lo van a leer ustedes, así que alguno de ustedes que tenga el 161 a mano. Hernán, si te googleaste lo de la palabra griega, tenés que googlearte 161 ya mismo. Lo tengo acá. Genial.
161. Léete el 161, inciso 1. Para. Y frenamos ahí. 161. ¿De qué me dijiste? Vamos a empezar de nuevo. 161 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. No lo iba a encontrar nunca y me Me pareció... imaginé que estabas con la Nacional, no sé por qué, me dio la impresión. ¿Alguno lo tiene a mano? ¿Alguno tengo, tiene? sí. Dale, Belu. Listo, no, pues si no ya estaba googleándolo. No lo tengo acá. No pasa nada. Bueno, ahí va. Solo el inciso 1, por favor. Perfecto. La Suprema Corte de Justicia tiene las siguientes atribuciones. 1. Ejerce la jurisdicción ordinaria y de apelación para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad e inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre la materia regida por esta Constitución y se controvierta por parte interesada. ¿Cuál de los 3 recursos creen que está legislándose acá? En el 61, inciso... El de inconstitucionalidad. Muy bien. Entonces anótense, 161, inciso 1, rey, con I latina. O sea, recurso extraordinario de inconstitucionalidad. Fíjense que dice, ejerce la jurisdicción originaria y de apelación. ¿Sí? A nosotros nos está interesando la parte de ejerce la jurisdicción de apelación, cuando nosotros hablamos del recurso extraordinario de inconstitucionalidad. Porque la jurisdicción originaria es otro cantar, ¿sí? Sobre todo procede cuando existe alguna demanda de inconstitucionalidad, que no va por vía de la impugnación. ¿Bien? Belén, el inciso 3A. Bueno, conoce y resuelve en grado de apelación. A. De la aplicabilidad de la ley en que los tribunales de justicia, en última instancia, funden su sentencia sobre la cuestión, que por ella deciden, con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan a esta clase de recursos. ¿Qué recurso es el inciso 3A del 161? El de inaplicabilidad. De la ley. Bien, recurso extraordinario, inaplicabilidad de la ley, 161, inciso 3A. Y el 3B lo sacamos por deducción. Belén. B. De la nulidad arguida contra las sentencias definitivas pronunciadas en última instancia por los tribunales de justicia, cuando se alegue violación de las normas contenidas en los artículos 168 y 171 de esta Constitución. Por ende, recurso extraordinario de nulidad es 161.3b más 168 más 171. Ahora vamos a ver que en el 168 y en el 171 nos va a dar los motivos o causas propios, ¿sí? O propias, del recurso extraordinario de nulidad. Ahora bien, hay requisitos, yo la clase la voy a estructurar de la siguiente manera para que ustedes puedan anotar y no se confundan, porque a veces se confunden mucho. Hay requisitos, ¿sí? Y cuando hablo de requisitos, hacen a la admisibilidad, ¿sí? De los recursos, que son comunes a los 3. Y cuando digo admisibilidad me refiero a la forma, ¿sí? El estudio o el análisis de si es admisible o no alguno de estos recursos lo lleva adelante el órgano jurisdiccional que dictó la sentencia que yo voy a recurrir. ¿Bien? Ahora yo les voy a bajar todo esto a la realidad mostrándoles un escrito. Bien, entonces yo les estaba diciendo, yo voy a darles así, requisitos comunes a los 3 que hacen a la admisibilidad, que quiere decir a las formalidades. Después nos vamos a meter en cada uno de los recursos, ¿sí? Que cada uno va a tener primero motivos y causas particulares, y cada uno va a tener requisitos particulares, más allá de los comunes, es como que se juntan, ¿bien? Requisitos comunes a los 3. En primer lugar, y todo este articulado lo dice, ¿sí? Son pasibles de ser impugnadas por... Perdón, Cande, sí. te puedo hacer una pregunta. De estos requisitos dijiste que los que se fijaban que se cumplan esos requisitos era la Cámara de la... O sea, el que dictó la sentencia a la cual se quiere apelar.
Sí, el último tribunal que dictó la sentencia definitiva o asimilable a definitiva, ¿sí? Que a mí me agravia y por ende la recurro. Ahora se los voy a explicar con un ejemplo. Y lo vamos a bajar a la realidad, ¿sí? Bien, requisitos comunes a los tres. Nos lo dice en reiteradas ocasiones el 161, y es que las sentencias que van a ser pasibles de ser impugnadas por cualquiera de estas tres vías son las definitivas o asimilables a definitivas. Esto ya Diego se los recontraexplicó, ¿sí? La definitiva es la que agota el objeto del conocimiento del proceso y le pone fin al mismo, y la asimilable definitiva es aquella que le pone fin al mismo aún no habiendo agotado el objeto de conocimiento del proceso. Entonces, si yo les pregunto qué sentencias son pasibles de ser recurridas por cualquiera de estas vías, ustedes tienen que responder las definitivas o asimilables a definitivas. ¿Estamos? Bien, primer requisito común. Segundo requisito común, un poco ya se los adelanté, el plazo, ¿sí? Los tres tienen un mismo plazo, y es un plazo de 10 días desde notificada la sentencia definitiva o asimilable definitiva. ¿Bien? Se cuenta a partir del día siguiente. Recuerden que en lo penal los plazos son de corrido, distinto en lo que es lo civil y comercial, que se cuentan por días hábiles judiciales, ejemplo, lunes a viernes. ¿Bien? Un dato de color, no se los vamos a preguntar. Bien, algo importante es la constitución, es decir, si yo quiero recurrir por cualquiera de estas tres vías, tengo que constituir domicilio en el asiento del Superior Tribunal, que en este caso es de la Suprema Corte, ¿sí? Es decir, yo voy a constituir domicilio en donde está la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Bien. Y el tercer requisito, que parece poco importante, pero lo es, porque si no lo presentamos así al recurso se nos va a rechazar por inadmisible, son las 2 copias, ¿sí? Cuando yo voy y lo presento con 2 copias. Por ejemplo, por supuesto que este requisito quedó totalmente en desuso con el tema de la pandemia, porque, bueno, se presenta todo digital o electrónicamente. ¿Bien? Perdón, no voy a... Sí. ¿Por qué no entendí lo de la o sea, que se debe constituir domicilio? O sea, no entiendo por qué. Se constituye domicilio en la Suprema Corte, ¿sí? En el lugar físico de la Suprema Corte, a los fines de la notificación, ¿sí? Para que uno se pueda notificar de cómo va la causa, de cómo va el recurso. Bien. Sobre todo tiene que ver cuando hay notificaciones que van capaz por Ministerio de Ley. Son cuestiones que ustedes lo van a estudiar en Procesal 2 y que no hace a que yo les queme el cerebro ahora, pero tengan en cuenta eso. Porque además, otra cuestión, la Suprema Corte no es que entienden causas de La Plata y nada más, ¿sí? A la Suprema Corte le llegan causas de Mar del Plata, de Dolores, de un montón, de todas las departamentales de la provincia de Buenos Aires. Entonces, por eso exige la constitución del domicilio, ¿sí? A los fines de la notificación. Hace la celeridad del trámite también, porque si no cualquiera podría decir, bueno, pero yo no estoy notificado porque vivo en Mar del Plata y vos estás en La Plata, y bueno, no. O sea, si vas a interponer el recurso, constituye el domicilio en el asiento del Superior Tribunal. ¿Se entiende? Sí. Lola, ¿estamos? Sí, gracias. Bien. Chicos, corto el Zoom y abro, ¿no? Porque me voy a quedar en el medio de reel y no quiero. ¿Les parece? Vuelvan a ingresar, por favor.